Muy buenos días. Que la paz y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento sean sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. En esta mañana quiero invitarte a compartir conmigo a través de la reflexión de su palabra y la oración. Para esta ocasión me gustaría invitarte a leer conmigo el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre bueno, Padre de amor y de misericordia, Dios fuerte, consejero, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Venimos ante tu presencia en esta mañana dándote gracias por un nuevo amanecer. Gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor amado, de venir ante tu presencia en oración para darte gracias por un día más. Rogamos que en esta mañana, Señor, a través de la reflexión de tu palabra, mi Dios, y la oración, podamos apropiarnos, Señor, de estos principios bíblicos, Señor amado, que son, mi Dios amado, el fundamento de nuestra fe. Permite, Dios amado, que en este día podamos sentir tu presencia, Señor, a través de la oración, y que tú, mi Dios amado, bendigas a cada hermano, a cada hermana que me escucha, en cualquier parte de la tierra que se encuentre un hijo tuyo. Hasta allí llegue en este momento la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amados en el Señor, en esta mañana quiero compartir una porción de una de las cartas del apóstol Pablo a Filipenses. Allí, amados, podemos ver cómo el apóstol Pablo está animando a la iglesia, está animando al pueblo a confiar en Dios, sabiendo que ninguna situación que podamos enfrentar en esta vida está distante, está lejos, o Dios está ausente de nuestra realidad. Amado, dice la palabra del Señor, claman los justos y Jehová oye y les libra de todos sus temores y de todas sus angustias. Por eso en este día quiero invitarte a orar, a confiar en Dios, a recibir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en este día, para que podamos recibir, mi Dios amado, la certeza, podamos tener en nuestros corazones esa semilla de fe, esa expectativa de bien que se opone a toda renuncia. La promesa de que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria es una enseñanza poderosa, amado hermano, en la Escritura. Esta nos asegura que Dios, en su infinita bondad, provisión, proveerá para nuestras necesidades. En este versículo, amado hermano, en Filipenses 4:19, es un breve recordatorio constante de que Dios es nuestra fuente de provisión. Así como lo escuchas, Dios es nuestra fuente de provisión en todas las áreas de nuestra vida, sea en nuestra salud emocional, en nuestra salud física, espiritual, psicológica, cualquier situación que puedas enfrentar en esta vida, Dios es la fuente de providencia. Dios está solícito para proveer para su pueblo. Dios está solícito para guardar a su pueblo en perfecta paz. Por eso en este día quiero compartirte algunos principios y enseñanzas bíblicas que pueden fundamentar este texto que he compartido en esta mañana. Como número uno, amado hermano, Dios es nuestra fuente de provisión. Quiero decirte en este día que Dios es nuestra fuente de provisión. Amados, la frase de mi Dios suplirá asegura aquí claramente que Dios es quien provee lo que necesitamos en esta vida. Es decir, que no dependemos de nuestra fuerza ni de otros recursos humanos, amado hermano, para cubrir nuestras necesidades, sino de la provisión divina. Cuando confiamos en Dios, tenemos la certeza de que Él se encargará de proveer para nosotros. Dios se va a encargar de suplir y derramar su lluvia abundante de bendiciones. No significa que seamos perezosos, sino que aunque trabajemos y nos esforcemos en esta vida, que aprendamos a confiar en Dios. A confiar en Dios de que su providencia y que su misericordia son nuevas cada amanecer. En la Biblia también nos enseña, allí en Mateo 6, versículos del 31 al 33, no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos?
o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que no nos preocupemos, que no vivamos en ansiosa inquietud, anhelando o preocupándonos por el mañana. Ninguna cantidad de ansiedad que puedas albergar en tu corazón puede mejorar el día de mañana. Ninguna preocupación que puedas tener puede acercar bendiciones para tu vida. Mas el Señor nos enseña aquí en su palabra que no os afanéis diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Que no sea nuestra preocupación primaria en esta vida estar ansiosos pensando en qué vamos a vestir, qué vamos a comer en esta vida. Amados, dice la palabra, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, el Señor conoce nuestra necesidad, pero nos hace un llamado y nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, dice la palabra, os serán añadidas. Qué interesante, amado hermano. Este versículo subraya que Dios conoce nuestras necesidades y se compromete a suplirlas. Pero debemos buscar primero su rostro, buscar primero el reino de Dios, priorizando su voluntad en nuestras vidas. Que lo primero que hagamos cada día antes de traer alimento a nuestro cuerpo, que lo primero que hagamos antes de embarcarnos en una lista de acciones que tenemos que hacer durante el día, antes de lanzarnos a las preocupaciones de la vida, el trabajo, el afán, que empecemos cada amanecer buscando el rostro del Señor. Porque cuando haces eso le estás diciendo a Dios: Padre Celestial, tú eres la prioridad de mi vida. Yo te amo, yo te respeto. Para mí tú eres lo más importante. Cuando le decimos a Dios lo que sentimos en nuestros corazones por Él, cuando aprendemos a confiar que Él es nuestra fuente de provisión, Dios se encargará de proveer todas esas cosas que Él sabe que tú necesitas. Amado, hay un segundo principio acá bien interesante que quiero compartirte, y es que Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a las riquezas de los hombres, no conforme al concepto que nosotros podamos tener de riquezas, porque desde la perspectiva de Dios, todo lo que nosotros tenemos aquí en la tierra es pequeño, es limitado, es temporal. Pero desde la perspectiva de Dios, sus riquezas en gloria son eternas. Por eso el segundo principio que quiero compartirte es que Dios va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Esto significa que la provisión de Dios no es limitada ni es escasa, no tiene un final. La provisión de Dios es perenne, es constante. Él provee abundantemente de acuerdo con la magnitud de su riqueza y gloria. Su provisión es siempre más que suficiente. Lo que Dios da, amado hermano, para tu vida no solamente te sacia por un día, te sacia por una eternidad. La providencia de Dios no es solamente para que tú la disfrutes en esta mañana y ya en el nuevo amanecer no la tengas. La providencia de Dios es eterna, es constante, es permanente. Por eso yo te invito a buscar de Dios cada amanecer en oración, buscar el rostro del Señor, sabiendo que si tienes alguna necesidad, amado hermano, preséntala delante del Señor con toda oración y ruego y acción de gracias. Es decir, que antes de quejarte por una situación que tengas en esta vida, empieza primeramente dando gracias. Porque los seres humanos tenemos por costumbre ver aquellas cosas que nos faltan y quizás quejarnos por aquellas cosas que no tenemos, en lugar de dar gracias a Dios por todas esas que ya hemos recibido, por todas esas que ya por su gracia y su misericordia Él nos ha dado. No porque hayamos hecho nada bueno para merecerlas, sino porque su amor es eterno. Y como dice la palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si estamos disfrutando un día más de vida, es porque el Señor ha prolongado su misericordia y su amor sobre nuestras vidas. La Biblia nos enseña
allí en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amados en el Señor, la magnitud de la riqueza y de la gloria de Dios es eterna. Quizás no puedes comprender en nuestra limitada capacidad, en tu limitada capacidad no puedes entender cómo es que Dios hace para bendecirte, pero yo quiero decirte algo. Si estás escuchando este devocional en esta mañana, si estás allí orando, si estás allí atento a escuchar la palabra en este día, es porque la misericordia del Señor está sobre ti en este amanecer. Por tanto, tienes razones para dar gracias en este día porque Dios ha sido bueno contigo. Dios te ha bendecido y te ha guardado mucho desde tu niñez hasta hoy. Quizás ha tenido pruebas, ha tenido situaciones difíciles en esta vida, pero la Biblia nos enseña, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos enseña a través de su palabra que Cristo venció el mundo y al pecado de este mundo, a la muerte la venció y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Qué maravilloso saber que ya ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, porque Dios, amado hermano, es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Por tanto, en este día yo quiero decirte que Dios no solo satisface nuestras necesidades básicas, sino que su provisión puede exceder nuestras expectativas. A lo largo de la Biblia encontramos múltiples ejemplos de provisión de Dios, donde Dios hizo una provisión abundante sobre su pueblo que superó las expectativas del pueblo. Ellos estaban clamando por un milagro, quizás para un día, para un momento, pero el milagro de Dios superó las expectativas del pueblo, porque Dios es superabundante, es generoso. Dios, la Biblia dice en 2 de Corintios que Dios ama al dador alegre, porque Dios es un dador alegre. ¿Cómo lo es? Bueno, a fin de dar a Cristo Jesús, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios envió a Jesús a morir en la cruz, le estaba diciendo a este mundo, tú estás perdido, te has alejado de mí, pero voy a hacer un camino, voy a enviar a lo que más yo amo, a lo que más yo atesoro, y lo voy a enviar a la tierra para morir en la cruz por ti, para resucitar al tercer día como muestra de cuánto te amo. Por eso la Biblia nos enseña que Dios ama al dador alegre, porque Él es dador alegre. Dio a su Hijo Jesús, dio a Jesús para morir por nosotros como muestra de su gran amor, como la expresión del cielo de cuánto Dios nos ama. Amados en el Señor, en Cristo Jesús dice la palabra, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el tercer principio, diga conmigo, en Cristo Jesús hay provisión. En Cristo Jesús hay provisión, amado hermano, y es el tercer principio que quiero compartirte en este día. La provisión de Dios no está ligada a nuestra relación con este mundo, a nuestra capacidad de producir, a nuestra capacidad de trabajar. Sí debemos hacerlo, sí debemos trabajar, como dice la palabra del Señor, que nos puso Dios en la tierra para gobernar, para señorear sobre ella, para producir, para cosechar, para plantar, amado hermano. Sí entendemos esos principios, pero la provisión de Dios está estrechamente ligada a nuestra relación con Cristo. En Él. Es que así, cuando estamos relacionados con Cristo, vamos a recibir todas estas bendiciones espirituales y materiales que Dios tiene para nuestras vidas. 2 de Corintios 1:20 nos enseña, porque todas las promesas de Dios son en Él y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, que las promesas de Dios son por Él y en Él y para Él, para la gloria de Dios. Esto significa que todo lo que necesitamos en esta vida, tanto en el aspecto físico como material, espiritual, psicológico, emocional, se nos da a través de Cristo. La confianza que tenemos en Él y en su obra redentora es esencial para experimentar la provisión de Dios. Si tú quieres experimentar la providencia de Dios en tu vida, acércate a Dios.
Acércate a Dios confiadamente. Yo quiero mencionarte en este día algunos ejemplos bíblicos para que puedas ver las provisiones de Dios, cómo se manifestaron y cómo podemos ver a través de la Escritura que Dios supera las expectativas de los hombres. Amados, uno de esos milagros poderosísimos que encontramos fue allí en el Antiguo Testamento, la provisión para el pueblo de Israel en el desierto. Imagínense un lugar desértico, un lugar donde no había nada, no había sustento, no había alimento. Y cuando los israelitas estaban en el desierto sin recurso alguno, Dios le proveyó maná del cielo para alimentarlos. Es decir, un pan del cielo. También les dio agua de una roca y protegió a su pueblo a través de su guianza y cuidado. Es decir, que cuando tuvieron sed, nosotros los seres humanos cuando tenemos sed nunca vamos a pensar que de una roca puede brotar agua y puede brotar todo un manantial. Cuando tenemos hambre jamás vamos a pensar que desde el cielo va a caer el pan para nuestras vidas. Los seres humanos estamos siempre con nuestra mirada muy corta y muy limitada, pensando en qué hago para resolver esta situación. Bueno, yo te voy a decir, lo primero que puedes hacer cuando tienes una situación es acercarte a Dios en oración y creer que Él es la fuente de toda provisión. ¿Y cómo es la fuente de toda provisión? Es una fuente que va a proveer conforme a sus riquezas en gloria que son eternas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esas fuentes de provisiones provienen de Cristo, de Cristo. Por tanto, los métodos que Dios utiliza generalmente son métodos no convencionales, métodos que a veces no podemos discernir cómo es que Dios va a obrar en medio de esta circunstancia. Pero lo cierto es que Él lo ha dicho y Él lo cumple. Aquí Dios bendijo al pueblo en Éxodo 16:4 y dijo Jehová a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de un día. Es algo interesante en este milagro que Dios hizo acá, donde Dios estaba mostrando su providencia, porque Dios quería no solo sustentar al pueblo, y no quería que este pueblo fuese perezoso. Quería educar a este pueblo, quería enseñar a este pueblo que cada día es una bendición, que cada día Dios te iba a dar la porción de un día. La vida comienza cada amanecer. Cada mañana te emprendes en un viaje de 24 horas, embarcas en un viaje de 24 horas que no sabes si vas a terminar. Pero qué bonito saber es que cada amanecer comenzamos ese viaje y se termina al anochecer. Y al otro día vuelve y comenzamos ese otro viaje. Este día que comenzaste, yo le doy gracias a Dios porque estás en este momento buscando el rostro del Señor. Estás haciendo como Dios le dijo al pueblo. Dios le dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de un día. Es decir, que si ya tú tienes la porción de este día para tu alimentación, para tu sustentarte, siéntete más que bendecido, porque ya Dios te dio el sustento para este día. A veces estamos preocupados por lo que va a pasar dentro de una semana, dentro de un mes, pero si ya Dios te dio el sustento de este día, dale gracias a Dios, porque teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Somos minoría, amado hermano. Déjame decirte que somos de ese porcentaje mínimo en el mundo de las personas que ya Dios ha bendecido completamente para 24 horas. ¿Cuántas personas quisieran alimentarse con lo que tú tienes para alimentarte para este día? ¿Cuántas personas quisieran tener la bendición, el sustento, quizás el techo que tú tienes en este momento? Dale gracias al Señor antes de quejarte, porque el Señor ha enviado el maná para tu vida de este día. Esta palabra que estás recibiendo es el maná de Dios para este día, donde Dios te está diciendo: alegra tu corazón, sí, ten paz en tu corazón y confía, porque ya yo envié maná del cielo para proveer para ti en este día. Dios mostró que aún en las circunstancias difíciles, Él es capaz de suplir todas nuestras necesidades. Cualquiera sea la circunstancia que podamos enfrentar en esta vida, Dios es más que suficiente para proveer conforme a nuestras necesidades.
Otro ejemplo poderoso está en el Nuevo Testamento, donde Jesús multiplicó los panes y los peces. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús multiplicó unos panes y peces para alimentar a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Este acto milagroso fue como Dios mostró que su proveer puede ser más que suficiente para suplir a multitudes. Dios puede proveer abundantemente, aún en situaciones que parecen imposibles. En Juan 6, del 11 al 13, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando tomó los panes? Mira, lo primero que Jesús hizo fue tomar aquello que ya Dios le había dado y dio gracias. Y luego dice la palabra del Señor, lo bendijo. Y dice que pasó algo bien interesante. Dice acá, y habiendo dado gracias, lo bendijo y lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban sentados, recostados asimismo los peces, y los dio a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Ya la bendición fue derramada. Ya Dios dio gracias, ya repartió, pero no se iba a perder nada de la bendición que Dios había dado. Asimismo, cuando Dios envíe maná y multiplique los panes y los peces sobre tu vida, cerciórate de que no se pierda nada de lo que Dios ha dado, sino que una vez que te hayas saciado, sigue dando gracias, sigue creyendo, sigue confiando. Otro ejemplo importante que vemos en la Biblia es el caso de Elías y la viuda de Sarepta. Cuando Elías se encontraba en tiempos de escasez, dice la palabra del Señor que Dios le indicó que se acercara a una viuda en Sarepta, aquella que aunque solamente tenía una pequeña cantidad de harina y de aceite, Dios multiplicó estos recursos para que no le faltara alimento. Primera de Reyes 17, 14 al 16. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Este acto muestra cómo Dios puede suplir nuestras necesidades de manera milagrosa cuando confiamos en Él. Y este pasaje le está diciendo que no escasearía ni la harina ni el aceite hasta que Dios hiciere llover sobre la faz de la tierra. Qué cosa tan interesante. Vendían tiempos de abundancia, venían tiempos de cosechar lo plantado, venían tiempos de bendición, amado hermano. Por eso te animo a confiar plenamente en la provisión de Dios, sabiendo que Él suplirá conforme a nuestras necesidades de acuerdo con su voluntad y sus tiempos. Proverbios 3, del 5 al 6 nos enseña, fíate de Jehová tu Dios en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Busca primero priorizar siempre el reino de Dios. Dice la palabra que cuando buscamos primeramente el reino de Dios, amado hermano, como dice la palabra, y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Amados en el Señor, buscar primero el reino de Dios es un principio clave para nuestras vidas. Debemos aprender también, amados hermanos, a ser generosos y confiar que al dar, Dios proveerá para nosotros. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8 nos enseña, por esto os digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios nos ama y nos va a bendecir conforme a la dimensión, a la magnitud de nuestra cosecha, de nuestra plantación. Amados, quiero terminar en esta mañana diciéndoles que Dios va a suplir conforme todo lo que falta, conforme a sus riquezas en gloria. Dios nos invita a confiar plenamente en Él, en su fidelidad, para satisfacer todas nuestras necesidades. Al seguir estos principios bíblicos con fe, con obediencia, con generosidad, al buscar su rostro, podemos experimentar la abundancia de la provisión de Dios. Esta no solo nos consuela, sino que nos recuerda que al depender de Él nunca nos faltará
lo necesario. Filipenses 4:19 es un faro de esperanza que nos anima a vivir confiados, sabiendo que Dios está siempre dispuesto para proveer lo que sea que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre bueno, Padre de amor, de misericordia, bendecimos tu nombre en esta mañana y te damos gracias. Rogamos que una bendición grande y sobrenatural sea sobre cada hijo, sobre cada hija tuya, sobre todas las naciones de la tierra. Derrama una bendición, Dios amado, como el maná del cielo, mi Dios, para proveer aquellos vientres que necesitan sustento en este día, mi Dios, que tú proveas en el poderoso nombre de Jesús. Y los que están enfermos reciban sanidad en el nombre de Jesús. Y los que están desprovistos de algún bien sean provistos en el nombre de Jesús. Y los que necesitan un milagro de fe en esta mañana y están clamando por una opción que parece imposible, mi Dios, que en esta mañana tú abras la ventana de los cielos y derrames bendición sobre sus vidas hasta que sobreabunde. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre tu vida. Que Dios tenga de ti misericordia y llene tu corazón de paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.